Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, yo soy Eric Estrada. Están ustedes escuchando un episodio más del nuevo cine mexicano, este programa que desmiente las acusaciones que indicaban que Cine Garage no se preocupa por el cine mexicano, que no nos gusta, que no lo vemos, sí nos gusta. Ha habido muchos más programas con realizadores, actores, guionistas que hacen cine en México, y este es uno más. Este es el que parte el año en dos. Sabemos que el año, la mitad del año exacta ya pasó, pero nos estamos guiando más bien, y así lo hemos hecho siempre en Cine Garage, nos estamos guiando por el calendario de los festivales de cine. Son ellos los que nos dicen ya cuando estamos del otro lado, ya cuando le dimos la vuelta a la hoja, y pues creo que normalmente, si tuviéramos que verlo así, el Festival de Morelia sería como nuestro año nuevo. Es decir, cuando vamos ahí y cuando vemos la selección mexicana, las películas mexicanas que están compitiendo, es como si estuviéramos viendo el desempaque del cine mexicano en el siguiente año, en los estrenos que van a venir. Y pues cuando nos toca ver la selección de festivales como el de Guanajuato, las películas que compiten, pues bueno, ahí ya muchas películas están repetidas con respecto a otros festivales. Normalmente no hay novedades, sino películas que alcanzan, que alargan o que tienen una vida festivalera posterior a la de Morelia, que no entran ahí, que entran en festivales que inician después y que por supuesto tienen ya su clímax en el Festival de Guanajuato, que sería como casi como el que cierra las competencias internacionales en el país, porque si bien tenemos todavía festivales como Macabro, que pues es un festival mucho más especializado, que este año cumple 15 años además, no hay chance ahí por la naturaleza del festival, ¿no? Aunque ahorita entramos a los detalles, no hay chance ahí de detectar el termómetro real del cine mexicano, porque es un festival de género, y aunque hay mucha producción mexicana de género, pues no está abocado realmente a eso el festival. Entonces digamos que el que está cerrando el calendario es el Festival de Guanajuato, en donde, checando así de medio rebote la lista de películas mexicanas que van a presentar, pues no hay en realidad una oferta nueva. Hay, repito, películas que llegan ahí con todo el mérito del mundo, y que iniciaron una vida en festivales posterior a Morelia, probablemente en diciembre, enero, ¿no? Películas que rebotan a veces también de festivales como Berlín, no necesariamente festivales nacionales. Entonces, habiendo dado esa vuelta, pudiendo, digamos, clausurar la primera mitad del año con lo que Guanajuato va a presentar, creo que es un buen momento, y disculparán ustedes que lo haga solo, pero justo el hecho de que un festival venga terminando como el que tuvimos en la Riviera Maya, una estupenda quinta edición del Festival Internacional de la Riviera Maya, el hecho de que pues, tengamos ahí ya el último refilón también con Guanajuato, pues hace que muchos colegas estén fuera de la ciudad. Unos o se van a Guanajuato, otros están cubriendo otras cosas. Hay una especie de impas a la hora de estas coberturas. Entonces, repito, ustedes perdonarán que me aviente este programa yo solo, pero lo que les ofrezco es una lista, desde mi punto de vista interesante, de películas que deben tener ahí enfrente en el escritorio, para que en cuanto se empiece a hablar de ellas nuevamente, o en cuanto lleguen a la cartelera, se lancen a verlas. Yo creo que
este segundo semestre del 2016 todavía nos debe muchas películas mexicanas muy interesantes, en donde, repito, se van a dar coincidencias, aciertos y desaciertos, por supuesto. Yo escogí en realidad las películas que creo que se nos deben todavía, que los exhibidores deberían haber mostrado ya en sus pantallas, que tuvieron muchas de ellas viajes en festivales y que pues ahora el público las debe de ver, porque además algunas de ellas estuvieron nominadas al Ariel en la edición pasada, en mayo pasado. ¿Fue mayo? Me parece que sí. Entonces, aquí va la lista de las películas que todavía nos deben en las salas de cine mexicanas, aunque algunas de ellas estuvieron también, repito, con las nominaciones al Ariel, hubo proyecciones especiales, no ha habido un estreno comercial, y eso es lo que nos falta, que la gente se acerque a estas películas, que las vea en los cines de sus barrios, ¿no? Que se estrenen en los cines, que el estudio de mercado les indique, pero quizá con un pilón más por ahí, ¿no? Hay ciudades luego muy castigadas que no pueden ver estas películas, y que nos escriben un poco molestos, con toda la razón del mundo, de que pues, no, en los cines no pasan las películas de las que aquí hablamos. Entonces, pues escríbanle a su cine favorito, quéjense con su gerente, y pues si bien no va a ser la misma semana del estreno, es probable que después en una segunda, tercera corrida las películas lleguen y las puedan checar. No tenemos que checar todas las mismas películas al mismo tiempo. Esto no son carreras, no se trata de verlas unos antes que otros, sino verlas, simplemente verlas. Entonces, aquí va esta pequeña selección, muy pequeña, porque repito, si estas películas, que son las que uno considera interesante, han sufrido de falta de espacio en las carteleras comerciales, imagínense otras que son todavía más pequeñas o que incluso le apuntan más a la experimentación. Pues los cines se ponen un poco más rejegos, ¿no? Los cines se ponen un poco más reacios, se portan más reacios a pasar películas mexicanas. Yo pues desde esta humilde trinchera lanzaré esta lista de películas que estoy seguro funcionarían muy bien con una buena parte del público mexicano. Creo que el público mexicano podría ir a verlas, a medio llenar las salas o a llenarlas por un periodo considerable de tiempo, lo cual acaba siendo redituable incluso para salas de cine grandes como Cinépolis. Entonces, es, digamos, mi aportación al querer abrir la brecha, al querer abrir el camino para que muchas más películas mexicanas lleguen a la pantalla, porque como todos sabemos, por mucho que se produzcan más de 150 películas al año en este país, es decir, más de 10 al mes, muchas de ellas, la inmensa mayoría, no alcanzan su proyección en salas comerciales, no tienen un estreno comercial, que es el segundo punto que deberíamos estar buscando y atacando, que si se producen y si quedan listas más de 150 películas al año, que podamos ver más de 150 películas mexicanas al año en las pantallas mexicanas, no necesariamente en el circuito cultural, como le llaman, de la Ciudad de México o de otras ciudades de este país, sino en los cines comerciales, tal cual, ¿no? En donde no tienen ningún tipo de empacho en poner la misma película en 8 salas, pero en donde les cuesta mucho trabajo darle espacio a películas como Epitafio, que es con la que quiero empezar este episodio, esta lista de comentarios, porque además Epitafio va a estar presente en el foro de la Cineteca. Entonces, de hecho, Epitafio la pudimos ver en el Festival de la Riviera Maya, pudimos echarle un muy buen ojo. No pude platicar bien con Rubén Imas y Julián Olaizola, que son los directores y los guionistas de esta película, pues porque las actividades del festival los traían a ellos muy ajetreados, y porque además quedamos de ver si podíamos platicar aquí en estos micrófonos. Entonces me voy a reservar varios de los comentarios, aunque sí les voy a dejar muy claro que la película se puede ver en el foro de la Cineteca, igual que Te Prometo Anarquía, que también me la voy a saltar, porque Te Prometo Anarquía, que sí tendrá su entrevista aquí en Puentes. De hecho, vienen después de que yo acabe de grabar este programa, pero ustedes lo escucharán más cerca del estreno, que está programado alrededor del 4 de agosto, si es que no lo mueven.
Ese estreno sí está programado, entonces me lo salté, lo menciono aquí nada más para el dato. Te prometo, Anarquía está presente en las carteleras mexicanas, también está presente en el foro de la Cineteca, acompañando a Epitafio de Rubén Imas y Yulenio Olaizola, una ficción, ¿no? Da gusto que directores que quisieron experimentar por otro lado se estén acercando a una ficción basada en un caso real. O sea, hay muchos cruces en esta película que a mí me hacen muy, muy feliz, ¿no? Por un lado, los intereses que ya habían mostrado estos dos directores y guionistas en sus películas anteriores de una manera un poco menos lograda, ahora se cruzan, digamos que maduran por otro lado, no que maduren más o menos, simplemente maduran por otro lado, coinciden con muchas cosas que ellos mismos querían decir en las otras películas, pero aquí ya tienen, por supuesto, ya un desarrollo mayor, una madurez más notoria, y entregan la película que cuenta la historia de 3 conquistadores españoles que llegaron con Cortés, pero que antes de la conquista de la Gran Tenochtitlán reciben la enmienda o la encomienda de subir al volcán Popocatépetl, que está a las orillas de la ciudad, no dentro de la ciudad, pero pues bueno, que la enmarca junto con el Iztaccíhuatl. Cortés les dice: suban ustedes, necesitamos azufre, estoy seguro que ahí hay azufre. Y Rubén Imas y Yulenio Olaizola cuentan la historia de este ascenso, dotándola de muchos datos, de mucha atmósfera y de mucha idea, ¿no? No es en realidad una película de aventuras, aunque lo que están contando es una gran aventura, casi una película de supervivencia, pero debajo de eso hay un subtexto que consiguen entregar muy bien, que manejan de una manera muy astuta, que llega, ¿no? Y que además utiliza todos los recursos del cine independiente en México, ¿no? Aunque tuvieron apoyos, pues bueno, es una película muy pequeña, es una película que está aprovechando al máximo todos sus pocos recursos y que curiosamente se replica en otras películas. Por ejemplo, para dejar de hablar de Epitafio, que repito, vendrán ellos a hablar más de la película. Ya hice la crítica cuando se proyectó en la Riviera Maya, y ya hablamos de ella también con Leonardo García Sao en el primer resumen desde el Festival de la Riviera Maya. Pero me llamaba mucho la atención ahora que hacía yo la lista de películas que nos faltan por estrenar, que pues prácticamente todas aprovechan justo lo que hace Epitafio, todos y cada uno de sus escasos recursos al máximo. Hay, de hecho, en varias películas solamente 3 personajes, aunque hay algunos por ahí que apoyan, que aparecen de manera ocasional o que aparecen para dar un acento o un apunte. En realidad la historia está centrada en tres personajes inmersos en una realidad que, por un lado, en Epitafio, pues es el principio de la era colonial. Todavía ni siquiera se conquistaba a la Gran Tenochtitlán. Es una película de época, pero como es una película de época ambientada en un volcán, pues no había una recreación, había una necesidad de retratar muy bien a ese volcán, no de acomodarlo a como se hubiese visto en la época de la colonia, aunque eso sí, seguramente en la época de la colonia el volcán tendría todavía más nieve y haría todavía más frío. Ahora, entre el calentamiento global, el calentamiento de la ciudad, la contaminación, no sé en qué época del año hayan grabado, pues bueno, al volcán le faltará un poco de nieve. Seguramente se veía mucho más nevado cuando los conquistadores llegaron a esta parte del mundo. Pues bueno, son 3 personajes en esta realidad casi inalterable. En Sopladora de Hojas, de Alejandro Iglesias Mendizábal, que es otra película que nos deben por ahí, también, repito, aunque hay personajes que van y vienen, que flotan entre estos chicos que nos cuentan una aventura urbana, una fábula urbana o un cuento urbano muy divertido, son solamente 3 los personajes que nos interesan. A veces son 4, a veces son 5, pero en realidad el corazón de todo esto está en estos 3 chicos que en una aventura no recuerdo si es un domingo por la tarde, me parece que sí, un domingo a mediodía o un sábado, pierden unas llaves que necesitan encontrar de manera prácticamente urgente, ¿no? Ya se enterarán ustedes a la hora de ver la película, no quiero quemar mucho del asunto, pero mientras juegan, mientras demuestran la calidez que hay en la relación entre estos 3,
muy fraternal, muy humana, muy de adolescentes, pero muy de adolescentes que saben que lo van a dejar de hacer, que es donde yo creo que está el truco de la película para bien, ¿no? Un truco que les sale muy, muy, muy bien a la hora de estar jugueteando entre ellos, de estar yendo y viniendo. eh, Estas llaves se pierden en un parque, ¿no? Que es donde ocurre casi toda la acción de la película. Y el parque, pues bueno, como adivinamos, está ocurriendo todo a principios del otoño, pues está lleno de hojas y ellos tienen que encontrar la mejor manera de hallar las famosas llaves. Y alrededor de esa muy pequeña anécdota hay varias viñetas, hay varios capítulos y subcapítulos que, repito, retratan muy bien a estos personajes, que nos muestran los matices, que nos hacen pasar un momento muy entretenido sin dejarnos libres del todo, ¿no? Hay por ahí también varias invitaciones a la reflexión. Primero, de la situación que está viviendo el país. Segundo, de pues, lo que es la pérdida real de la inocencia, si se quiere o no se quiere perder, si uno se da cuenta o no se da cuenta. De la relación entre los chavos, entre los hombres. Ustedes lo saben, ¿no? Esto no es de ninguna manera un comentario sexista, aunque ya me han acusado de que los hago, pero no, lo podemos discutir cuando ustedes quieran. Los adolescentes hombres no son iguales a las adolescentes mujeres. En consecuencia, la relación entre unos y entre otras no es igual. Y Sopladora de Hojas está reflejando la relación entre gente que va a dejar de ser adolescente muy poco del género masculino. No, no, eso no la hace ni buena ni mala, ni mejor o peor. Simplemente está centrada ahí. Es la historia que quiere contar el mismo director que también escribe la película, que es Alejandro Iglesias Mendizábal. Y repito, creo que una película como esta, número uno, también sería muy bien aceptada en las salas de cine. Y número dos, está haciendo más o menos lo mismo a nivel de explotación de recursos que hicieron Yulene y Rubén. Tener a 3 personajes en un espacio prácticamente inalterable, en el que sí habrá que añadir luces y algunos fierros para que levanten la vista de todo, pero es un escenario que prácticamente no hay que alterar, que ya está ahí y que además no nos está contando. Son 3 personajes. Viene también, para seguir con el asunto de los 3 personajes, bueno, no viene, nos deben el estreno de Distancias Cortas, una película que desde hace ya un par de años se nos anticipaba el rodaje, la producción, que se estuvo moviendo mucho en cuestión de información, pues para que le pusiéramos la atención debida. Y Distancias Cortas también ocurre en un espacio prácticamente único, aunque hay algunos exteriores, aunque, bueno, de hecho la película termina en exteriores, pero todo ocurre dentro de una casa en ruinas en la Ciudad de México. No alcancé a ver si se trataba de la Roma Sur o del Escandón o de Santa María la Ribera, pero estoy seguro que es en una de esas 3 colonias de la Ciudad de México, en donde vive un personaje, Federico, interpretado por el gran Luca Ortega. Luca Ortega, que aquí hace el papel principal, es el autor de la música también, y que además es el baterista de San Pascualito Rey. Él interpreta a Federico, que es un hombre con obesidad mórbida, pues que le cuesta mucho trabajo salir de su casa y que vive entre estas paredes que reflejan un poco su estado de ánimo, ¿no? Que se están cayendo a pedazos, una casa donde hay goteras, una casa que él físicamente no puede mantener porque pues, su peso se lo prohíbe. Entonces se ve entre maltrecha y descuidada, pero al mismo tiempo con cierto toque y con cierto encanto. Todo ocurre ahí también. Es un espacio muy controlado donde, supongo, Alejandro Guzmán Álvarez, que es el director de esta película, pudo mantener el control de una manera mucho más segura y mucho más sólida. Y poco a poco este personaje, Federico, que tiene una forma de vivir muy, muy peculiar, ya no les voy a contar por dónde va el asunto, pues va reencontrándose primero con un personaje que él ya conocía, que es su cuñado, y va conociendo a otro que es mucho menor, y entre los 3 empiezan a armar una especie de relación hermandad,
de vamos a conocernos porque todos estamos solos, aunque creemos que no estamos solos. Y la película termina justo siendo eso, el retrato de, una vez más, tres hombres que deciden fraternizar. Número uno, porque se puede, que es algo que me gusta mucho de la película. No hay en realidad una necesidad explícita, aunque vamos adivinando varias de esas necesidades para que estos personajes se hagan amigos. Pero pues también se dan cuenta que a lo mejor, repito, están los tres solos y que pues empezar a hacer cosas juntos o empezar a lanzarse ideas juntos o empezar, como decía, a fraternizar y a decir, oye, mira, lee este libro, oye, mira, ve estas fotos, empiezan a encontrar una relación mucho más cálida que la que nos habían presentado al principio de la película. Son personajes que cambian en este choque de ideas que de repente van teniendo y que al final de la película se transforman por completo. Una película muy relajante, una película... no sé si el tiempo estoy de acuerdo, creo que pudo haber generado un poco más de emoción hacia el final si durante el planteamiento de la película no se lo hubiera tomado con tanta calma. Un poquito de temple, yo creo que es lo que le faltó a la película, empuje, un poquitito nada más. Creo que la película habría redondeado mucho, mucho mejor. Pero bueno, también se nos debe, también son tres personajes, también en una realidad prácticamente inalterable, aunque por supuesto hay un trabajo de diseño de producción mucho mayor. Hay que diseñar el interior de la casa, ¿no? Si bien Yulene y Rubén no es que hayan echado la flojera, pues tuvieron que recrear trajes de los conquistadores. Pues bueno, el trabajo en escenarios de distancias cortas sí requiere también un empuje extra, aunque también, como es un solo espacio, prácticamente en toda la película, lo tienen controlado y ahí también alcanzan a aprovechar la oportunidad de los recursos que tienen, ¿no? Más que la oportunidad, los recursos que tienen, como que los van exprimiendo de una mejor forma. Curiosamente, digo, yo sé lo que ocurrió en el rodaje. Sé que aunque era también prácticamente un solo espacio y que eso redujo los costos, el trabajo de 7-19, la película de Jorge Michel Grau, que se va a estrenar, me imagino, en septiembre de este año, tuvo un esfuerzo poquito más cargado, ¿no? Lo digo porque, repito, conozco el trabajo en el rodaje, conozco a Jorge Michel Grau y creo que los detalles que él suele acomodar en sus películas hicieron que, aunque esto se trata también de solamente dos personajes, aquí no son tres, son dos personajes, y que pues todo ocurre con estos dos personajes atrapados en un espacio confinado, controlado, la situación que está retratando lo obligó a esforzarse todavía más, aunque sí, al filmar una historia de esta forma, los recursos también acaban cumpliendo mejor su propósito. No alcanza más el dinero a la hora de hacer una película así que una película como Somos lo que hay, por ejemplo, ¿no? Que es una película donde hay varios exteriores, hay un interior, hay como mucho más movimiento de equipo. 7-19, al contar la historia de estos dos hombres, la película también de época, Distancias cortas no es de época, Sopladora de hojas no es de época, Epitafio sí, y 7-19 también lo es una película ambientada justo el 19 de septiembre de 1985, cuando, por eso se llama así la película, a las 7:19 de la mañana, un terremoto azota la Ciudad de México y buena parte de esta zona del país. Hubo otras ciudades afectadas, aunque el coletazo mayor vino aquí en la ciudad, que quedó prácticamente en ruinas. Pues bueno, conocemos a estos dos personajes interpretados, uno por Héctor Bonilla, don Héctor Bonilla, y otro por don Demián Bichir. Se conocen o trabajan juntos, eso no lo tengo todavía claro. La película apenas la veré dentro de unos días, aquí en la Ciudad de México. Se conocen, cruzan caminos antes del terremoto y a la hora de que esto ocurre quedan atrapados uno cerca del otro. Todavía no sé la distancia, pero sé que están en el mismo piso o digamos en el mismo agujero del edificio que se les viene encima. Y lo que cuenta la película es justo el desarrollo y también la fraternización de estos dos personajes en una situación extrema, y cómo van entendiendo
Sí, lo que les pasó, número uno. Dos, lo que les pasó a ellos. Tres, para que nosotros entendamos lo que le pasó a la ciudad. El final ya lo vi, no se los voy a contar, el final ya me tocó verlo, pero no les voy a decir nada al respecto. Lo que sí quiero señalar es el parecido entre estas películas mexicanas y muchas otras. Podríamos irnos también hablando por ahí de cómo los directores mexicanos están exprimiendo al máximo los recursos que tienen, ¿no? Ya sean muy independientes o que tengan un apoyo mucho mayor. Creo que es interesante el tipo de películas que se nos están entregando a la hora de que, pues bueno, sabemos que las cosas no están bien en este país, por mucho que se nos diga que hay mucho dinero y que la cultura y que el salario mínimo y que, uy, qué buen país tenemos, vean qué grandes 3 años de gobierno llevamos. Sabemos que la cosa es justo al revés, especialmente cuando el precio del dólar sube. Los costos de las películas se alteran muchísimo. Entonces, creo que esta pequeña crisis que se está empezando a sentir en México desde hace ya un par de años, por eso estoy hablando de estas películas, está haciendo que tanto las historias que quieren contar los cineastas mexicanos como la forma en la que los cuentan nos llevan a este tipo de ejercicios, ¿no? De llevar todo a pocos espacios, a espacios muy controlados, de reducir el número de personajes, de reducir los costos y los movimientos y a partir de ahí tratar de entregar el mensaje de la mejor manera posible. Obviamente, cuando la forma se altera, el mensaje corre peligro de ser alterado también. Lo interesante es que los cineastas mexicanos están encontrando la forma de entregar el mensaje, a pesar de que la forma todos los días, cada vez que cambia la paridad del peso, cada vez que sube la luz, cada vez que sube la gasolina, los costos de la producción se les alteran por completo. Ese jugo que está saliendo de esta presión que ya se siente, creo que nos va a entregar películas pues no muy parecidas, pero películas que están por lo menos hermanadas en ese sentido. Y aquí está, yo creo, un buen ejemplo, con pocos personajes, 3, 2 en el otro caso, en situaciones muy controladas, interiores casi todos. Creo que la más arriesgada en ese aspecto es justo Epitafio, que sube a su camarógrafo, bueno, que el director de fotografía sube hasta la cima del Popocatépetl, hasta donde Emiliano Fernández, que es el fotógrafo, practica alpinismo. Entonces, ese riesgo, incluso físico, es el que hace que Epitafio, aunque no tuvo que montar nada de escenografía para su película, tenga un riesgo distinto al que tiene Distancias Cortas, por ejemplo, ¿no? Que, como ya les dije, tuvo un diseño de producción mayor, pero en una situación mucho más controlada, con nada de riesgo físico. Pues bueno, ahí está también 719, es una película que debe de llegar, que debió haberse producido antes. Yo creo que la película tuvieron problemas, no fue cosa ni de Jorge Michel Grau ni de la productora. La película debió haberse estrenado el año pasado, ¿no? Pero bueno, hubo ahí algunos problemas, algunos malentendidos que afortunadamente pudieron resolver y hasta donde se estrenará en septiembre de este año, pero vayan ustedes a saber, ¿no? La cartelera mexicana ya ven cómo es de caprichosa, especialmente para estas cosas. La última película de esta primera parte que quiero comentar sería Maquinaria Panamericana, que también pudimos ver en el Festival de la Riviera Maya, que ha tenido un buen paso por otros festivales, el de Durango en particular, donde le fue muy bien. En la Riviera Maya no le fue nada mal y que también creo, junto con todas las que les acabo de contar, tendría una muy, muy buena oportunidad de tener éxito en salas. Es una película emocionante, es una película profundamente mexicana, como todas las demás, pero esta más, porque esta, como me decía Leonardo García Sao cuando la vimos, no está en la moda de las películas mexicanas. Y hablando de moda, pues nos referíamos más a películas festivaleras, no necesariamente a las coincidencias que acabo de marcar aquí, pero a pesar de que estas películas no están en la moda, tampoco Maquinaria Panamericana acaba sobresaliendo o haciéndose aún más particular, porque no solo tiene más personajes, no solo tiene, aunque también es un espacio confinado, es más una fábrica, no es nada más un cuarto o una casa, es un espacio confinado, pero tiene más personajes, tiene una historia mucho más revuelta al estilo de las películas mexicanas de los años 70.
Entonces ahí es donde tiene su relumbrón, ahí es donde tiene esta característica que también podría hacer que la gente voltee a verla y entre al cine a checarla. Ya hicimos un comentario sobre ella en el especial de la Riviera Maya. Está también la crítica cuando la pudimos ver ahí. Los invito a revisarla. Aquí pegaremos en la bitácora esa información, pero creo que de las, digamos, las películas que se parecen, estas son las que deberían entrar ya pronto a la cartelera mexicana. Creo que los exhibidores nos deben todavía esa. Vamos a ver si nos escuchan o vamos a ver si este grano de arena que estoy aportando funciona para algo. Vamos a la pausa de este episodio y venimos con otra lista, otro grupo de películas que apuntan incluso al cine de género y que también deberían estrenarse ya muy pronto aquí en México. Ahora venimos. Puentes. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película, o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Madame Malé. Conversaciones de diseño con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 a.m. Puentes.m. Muy bien, estamos de regreso. Hay otras películas que también deberían llegar pronto, algunas de ellas también vistas en el Festival de Cine de Morelia en nuestro año nuevo, en octubre pasado, y otras que pues, han tenido su ciclo en otro tipo de festivales. No la había puesto en la lista, ahora que estaba yo en el corte me acordé. Creo que Los Parecidos de Isaac Esban debería estar aquí. Es una película de género, es ciencia ficción profundamente mexicana, y es una ciencia ficción muy al estilo
La dimensión desconocida. Entonces creo que es un muy, muy buen ejercicio, no solo para Isaac, que ya demuestra un salto importante con respecto a lo que nos había contado y a cómo nos lo había contado en su película anterior, El Incidente, pero creo que también el público mexicano merece y debe ver la ciencia ficción y el cine de género que se hace en su país. Si no me equivoco, espero que no me esté equivocando, el estreno de Los Parecidos ya está muy cerca. Si a mí me preguntaran, y tomando la anécdota de la propia película, la película debería estrenarse a finales de septiembre, principios de octubre, porque está ambientada, fíjense lo que son las cosas, aunque aquí hay más personajes y por supuesto hay un trabajo de maquillaje muy importante y de efectos especiales. La película está ambientada en una estación de autobuses del Estado de México, me parece, si no recuerdo mal es el Estado de México, en la noche del 2 de octubre de 1968. O sea, también es una película de época, también ocurre en un espacio confinado y controlado, aunque como se trata de ciencia ficción, como se trata de una película de época, también tiene un esfuerzo distinto. Repito, creo que la película debe estrenarse ya pronto. Estaría padre que estrenara a finales de septiembre, principios de octubre, por la fecha en la que está ubicada, pero tampoco quisiera que se retrasara tanto. A mí me gustaría ya que la película estuviera en cartelera y la gente pudiera echarle un ojo y entrar a las retorcidas reflexiones de Isaac Esban, porque él entrega también reflexiones sobre el país, obviamente sobre sus personajes y sobre nosotros, pero de una manera como el cine de género propone, un poco más enredada, un poco más, la palabra no es rebuscada ni confusa, simplemente más elaborada. Hay un adorno diferente del pastel si hablamos de cine de género, que es justo lo que ocurre con Un monstruo de mil cabezas, que creo que es el gran estreno que se nos debe en México. No solo porque a la hora de verla en el Festival de Morelia el año pasado, muchos apuntamos a que debería ser una de las películas ganadoras, no solo porque tuvo sus nominaciones al Ariel, perdón, no estaría mal que la mandaran al Oscar tampoco, y no solo porque prácticamente no he conocido yo a nadie que no le haya gustado, sino porque también es cine de género, es un thriller muy bien planteado y muy bien desarrollado en la Ciudad de México, alrededor de realidades que nos toca vivir o ver que otros viven de manera cotidiana. La película, en Un monstruo de mil cabezas, cuenta la historia la película comienza cuando en una familia, poco a poco van despertando, nos enteramos que hay un enfermo, que es el jefe de familia, que necesita un tratamiento de manera urgente, necesita que la aseguradora que él contrató y con la que obviamente ha estado al corriente en todos sus pagos, libere un par de formularios para que la enfermedad que él tiene pueda ser curada, digamos, con el seguro pagando los costos de la curación, como debe de ser siempre, ¿no? El asunto es que pues, estos formularios, la aseguradora, como siempre, encuentra la manera de no entregarlos, de no hacerlos válidos, y en consecuencia cae la noticia sobre esta familia de que pues, el seguro no va a pagar el tratamiento y de que pues, el señor o se encuentra no sé cuántos millones para curarse o se va a morir antes de que acabe la película. En ese momento, una estupenda Hannah Ralui, que es la madre de familia, toma las riendas del asunto y va a presionar personalmente a abogados y doctores para explicar no solo que casos como el de su marido ya han sido aprobados para que el seguro cubra la enfermedad que tiene, sino que debería ser obligatorio cubrir también este tipo de enfermedad, lo que hemos dicho muchas veces en muchas partes del mundo, desde el Obamacare hasta el país que ustedes quieran, que las aseguradoras por un lado, las aseguradoras deberían estar al servicio del cliente, no de los hospitales y de los doctores. Es decir, deberían tomar partido por quien les paga, que somos nosotros. No lo hacen y en consecuencia los seguros médicos acaban siendo una tomada de pelo a la menor oportunidad. Y por el otro, que la seguridad social
que los hospitales públicos y los servicios médicos para la población, que también pagamos impuestos, es decir, pagamos de los dos lados, deberían incluir todo tipo de enfermedades, todas las que se puedan, las más posibles, incluidas las más extrañas. O sea, sí hay ahí abajo una crítica. Además, la película se desenvuelve en comentarios muy certeros, muy puntuales. Yo creo que el guión de Laura Santullo tiene una puntería mortal, ¿no? Porque a través de este caso, que además está centrado justo en esta familia, en la madre y en su hijo que la acompaña, prácticamente obligado a hacerlo, estamos detectando también la situación de un país en donde entre la corrupción, entre la pereza física, entre la pereza mental, entre una carga histórica brutal y entre una burocracia gigantesca, se está cayendo a pedazos, ¿no? Vemos prácticamente al país reflejado en el rostro de Hannah Ralhui, y así como su rostro se cae a pedazos, vemos que por un lado el sistema de salud está deshecho, por el otro lado el sistema de seguros médicos es una tomada de pelo, y por el otro el país en sí también está en esa situación, ¿no? Es una película que nos deja pasar de una dimensión a la otra a través de un thriller, porque pues, obviamente esta situación va increciendo, ¿no? La situación se va haciendo cada vez más tensa, cada vez más oscura. Es un thriller en forma, y pues conforme esta tensión va creciendo, vamos detectando el país tan descompuesto y la sociedad tan perezosa en la que estamos viviendo. Yo creo que es una gran película de Rodrigo Plá. Yo creo que es una película que merecería más de lo que le hemos dado en festivales, merecería más de los comentarios que tenemos, y por supuesto merece un estreno muy pronto ya en las carteleras comerciales. Creo que no sé, no la estoy comparando, son completamente diferentes, pero creo que son películas que como Rojo Amanecer, ¿no? Nos hacen pensar en mucho más de lo que está pasando, y que si bien no tienen que estrenar con 40,000 copias a lo largo y ancho del país, teniendo una sala dedicada a ella o varias salas en las salas de arte de Cinépolis, por ejemplo, creo que la gente y el boca a boca le haría mucho bien aguantarla y dejar que poco a poco la gente empiece a llenar la sala y mantenerla todo lo posible. Creo que es una película que nos hace, igual que las otras, pero está muy a su manera, reflexionar de lo que está pasando y de cómo lo estamos pasando nosotros. Es una película muy, muy interesante. Repito, sí hay mucho del guión, que es lo que les iba a decir. El guión es estupendo, Laura Santullo es un gran trabajo, pero por supuesto, el timing, el montaje que le imprime Rodrigo Plá y por supuesto la actuación de Hannah Ralhui hacen de esto una combinación mortal. Yo creo que tendríamos que verla lo más pronto posible. Está también Los Herederos, una película mucho más pequeñita de Jorge Hernández Aldana, que también pudimos ver en el Festival de Morelia, que no ha encontrado la cartelera, que por lo menos yo no he sabido que vaya a estrenar pronto, pero que les digo, apúntenla en su lista. Recuerden que este programa es para que hagan su lista y tengan las películas ahí apuntadas, para que en cuanto vean y empiecen a sonar, vean que se habla de ellas, se lancen al cine a checarla. Los Herederos, otra película que hace un desmantelamiento también muy a su manera de lo que estamos viviendo en el país, en este caso a partir de preadolescentes, un grupo de amigos que viven en estos casi suburbios de la Ciudad de México, privilegiados, clase media alta, que se la pasan de fiesta en fiesta y que poco a poco va desarrollando una historia interna en la que nos van a hacer ver que, y lo pueden ustedes checar cualquier día que abran el periódico, desde gobernadores hasta juniors, hay un grupo en la sociedad mexicana, una subclase, en donde no importa el delito que se cometa, siempre habrá manera de taparlo. Y Los Herederos se mete a ese juego a partir de una historia muy sencilla, a partir de una historia muy clara y a partir de un lenguaje muy directo, que creo que fue lo que me gustó. Es una película que apenas dura 1 hora, está por ahí de la hora y cachito, hora y 10 quizá, pero que con eso tiene lo suficiente, número uno, para dibujar a estos últimos especímenes de la clase media mexicana. Número 2, para hablar justo
de lo descompuesto que está el asunto en este país. Y número 3, de que a pesar de que está descompuesto, en lugar de querer hacer algo por arreglarlo, lo que hace mucha gente es tapar estos puntos negros en la historia de cualquiera. Y repito, en este caso son los personajes, son estos preadolescentes que se encuentran justo herederos de un sistema de castas y de impunidad que prácticamente los va a dejar pasar desapercibidos, hagan lo que hagan o hayan hecho lo que hayan hecho en la película, y de ahí podemos elevar el discurso, repito, a juniors en Veracruz o a gobernadores en Chihuahua y en Quintana Roo. O sea, creo que este tipo de películas están reflejando estas sensaciones, estas ideas y estas problemáticas, y por lo mismo también deberían estar en la cartelera. Una película muy interesante, mucho más pequeñita que las otras, pero sin querer comerse el mundo. Es una película muy modesta, que sabe que lo es, no es pretenciosa, y alcanza muy bien a contar lo que tiene que hacer en, repito, 1:10, si es que no me estoy equivocando. También son pocos personajes, aunque el juego de fiestas y todo hace que aparezcan más. Quizá Un monstruo de 1000 cabezas jugaría también con el modelo de los pocos personajes, aunque la interacción esta y el movimiento entre el hospital, la oficina, el gimnasio, pues hace que aparezcan muchas más personas. Pero tengo otras dos, que sería con las que voy a rematar, que tienen también muy, muy pocos personajes. Y una le juega mucho a lo que hicieron en Epitafio, Yulene y Rubén, y la otra le juega mucho a lo que se hizo con Distancias cortas. Vamos a empezar con esa. Almacenados, si no mal recuerdo, ustedes perdonarán, pero chequé el calendario y todo, parece que no se ha estrenado. Almacenados, de Jack Saga Cabavie, y escrita por David de Sola, cuenta, fíjense, cómo vamos a tener otra vez coincidencias, ¿no?, de fraternización, de películas que nos dicen que tenemos que voltear a vernos, que tenemos que platicar, que tenemos que hacer las paces los unos con los otros, que tenemos que estar más cerca de lo que creemos, que las distancias generacionales deben olvidarse o por lo menos suavizarse. O sea, creo que todas estas películas que hemos repasado están más o menos en el mismo carril. Y Almacenados, sí, muy teatral y sí un poco más estancada en el nivel visual, sí consigue meternos en la narración de esta aventura que viven un hombre muy mayor que está a días de jubilarse, interpretado por José Carlos Ruiz, que tiene que entregar su puesto en la fábrica donde ha trabajado siempre, cuidando el almacén, a su sustituto, que es, por supuesto, mucho más joven, mucho menos inexperto y que tiene otra experiencia de vida, interpretado por Ose Meléndez. Y estos dos personajes, esperando a que ocurra la gran acción del almacén, de esta fábrica que ha tenido, por supuesto, momentos mucho más luminosos y que ahora está también medio detenida, ¿no?, medio en crisis, pero no, medio sin dinero, pero que todavía camina. Sigamos con las metáforas nacionales. Ahí los dos tienen que encontrar la manera de empezar a armar lazos, a establecer puentes que les permitan, por un lado, sobrevivir el tiempo que a este hombre mayor le falta para jubilarse, y por el otro, para entender lo que está pasando entre ellos dos. A la hora de estar solos, estas diferencias se hacen más grandes, pero también las semejanzas, y la película juega con este roce entre los dos personajes para hablar de esas dos cosas, de sus diferencias y de sus semejanzas. Una película muy cálida, una película donde los dos actores, por supuesto, son el centro de la misma, ¿no? Ahí está el corazón, ahí está el discurso, ahí está el mensaje. Creo que ambos lo hacen muy bien, y creo que sería una película que el público también recibiría de una forma muy cálida. Un público que puede estar o del lado, a nivel edad, del lado de Ose Meléndez, muy joven, ¿no?, 20 algunos, o del lado de don José Carlos Ruiz, que es un actor ya muy experimentado, una persona mayor, y creo que ahí también podemos encontrar la manera de conjuntar en el mismo cine a dos públicos que son completamente distintos en edad. Yo recuerdo cuando la vi, la gente se reía, la gente la pasaba muy bien, y estaban mezclados, tanto personas mayores como personas muy jóvenes. Entonces, ojo ahí, cuando les digan que va a estrenar Almacenados, échenle un ojo. Otra vez nos iríamos con personajes pocos, ¿no? Un grupo de
una familia pequeña, la abuela, la madre, la hija. La hija tiene 2 amigos y la película transcurre prácticamente en la relación entre la hija pequeña y sus 2 amigos, aunque uno de ellos puede que desaparezca como para dejar la película nada más en narración de 2 personajes. Estoy hablando de La casa más grande del mundo, una película de Ana V. Bojorquez y Lucía Carreras, escrita por Ana V. Bojorquez y Edgar Sajkabún, coproducción Guatemala-México, que cuenta la historia muy pequeña, muy elemental, también muy reconfortante por la forma, pero al final es un latigazo también de confort espectacular, a pesar de que nos hace ver pues, que el mundo es lo que es, ¿no? Un animal caníbal. La historia de una chica a la cual su madre la envía, ellos viven en los montes de Guatemala, y le envía a que lleve a las ovejas a pastorear. Y las cosas van sucediendo. Es una película también muy corta en duración y se le pierde una de las ovejas, una oveja muy, muy pequeñita. Y la película cuenta los esfuerzos de esta niña completamente sola, pero pues no por eso desvalida, completamente inexperta, pero no por eso tonta. Una niña en una cultura machista como es la mexicana o la guatemalteca, ustedes escojan, en un mundo machista como es el que tenemos, en donde podrían unos directores y unos guionistas mucho menos avesados, mucho menos hábiles, mucho menos propositivos, la habrían puesto a llorar para que regresara alguien que la salvara de su predicamento. Pues no, esta niña decide encontrar las armas, los caminos y las herramientas para ir a buscar a la oveja que le falta. ¿Por qué? Porque le falta, ¿no? Sí está siempre el fantasma del regaño, está por ahí el tema de qué le voy a decir a mi mamá, no voy a quedar como una tonta, pero también está el asunto, que yo creo que es donde se centra la película, de que la niña se sabe capaz de encontrar a una oveja perdida en el territorio que es el que ella domina, que es su entorno natural. Por eso les decía yo que le apunto un poquito más a lo que hicieron en Epitafio, y se lanza a la búsqueda de esta oveja. Es una película de aventura, sí, pero una aventura pues mucho más espiritual. No es para nada una película contemplativa, no se espanten, no es para nada una película monótona. De hecho, hay por ahí varias escenas muy emocionantes. No es para nada una película apagada. Cuando digo que es una aventura espiritual es porque hay muy pocos diálogos y, como debe de ser siempre en el cine, la acción es lo que cuenta. La acción es la que nos va diciendo lo que los personajes están sintiendo, están pensando, lo que se están comunicando sin hablarse y sin decir palabras. Y esta película camina justo así. Sabemos qué está pasando entre estos pequeños personajes, entre estas niñas y un compañero que anda por ahí. Sabemos la presión, pero también entendemos esta fuerza interior a base de miradas, a base de encuadres, a base de composición, a base de iluminación. Creo que La casa más grande del mundo también debería y necesita un estreno ya muy pronto, ya muy cercano. Se le haría una justicia tremenda. Era uno de mis gallos en Morelia, pero pues bueno, en Morelia yo no voté. Yo he votado en otros jurados, todavía el de Morelia no. Yo esperaba un poquito más de ruido con la película. Creo que es un gran logro haberla hecho así, y que entregue un mensaje de manera tan clara y tan poderosa con personajes tan pequeñitos. No son artistas conocidos, no son actores, creo incluso. Creo que la manera en que concreta y en que la película aterriza ya con todos los elementos en la mesa es realmente ejemplar. Entonces ahí está la lista que yo les quería comentar. El segundo semestre del cine mexicano de este 2016, que ya debería estar en cines, que ya se están tardando. Repito, nada más a manera de recuento, hablamos de Epitafio, mencionamos Te prometo anarquía, hablamos de Sopladora de hojas, Maquinaria Panamericana, Distancias cortas, 7-19, Los parecidos, Los herederos, Almacenados, La casa más grande del mundo y la estupenda Un monstruo de 1000 cabezas. Apúntenlas, les repito, apúntenlas en su pizarrón. Espero que lleguen pronto a la cartelera y ahí las comentaremos en oportunidad. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano.
Puentes.me